Bueno, continuando desde donde lo dejé con ese video que publicamos esta mañana sobre la decisión tomada por los comisarios de la FIA respecto a la penalización de Max Verstappen y su obligación de comenzar desde el lado sucio de la parrilla, lo que le da una desventaja. Todos los poderes de George Russell y Mercedes ahora en la pole. Bueno, adivina qué, Max Verstappen estaba liderando al salir de la primera curva. Era muy difícil predecir eso. Como dije, en ese momento fue por el interior. Sí, George hizo un buen inicio, Max hizo un buen inicio. Estaban más o menos cara a cara si se miraban el uno al otro al acercarse a la zona de frenado, completamente parejos. Pero Max por el interior, George no iba a ceder nada y lo dejó hasta el último milisegundo para retroceder y cederle a Max. Pero por el interior, aprovechando todo eso, estaba Lando Norris por el interior y al salir de la curva 1, en realidad estaba por delante de Max, pero Max, por supuesto, estaba ahora en el lado izquierdo. Tenía a George detrás de él en la siguiente curva, como dije en ese momento, a la izquierda, un poco como en Sepang, y Max lo tenía allí. Bellas maniobras de conducción de los tres, en realidad muy cerca, cosa de rueda a rueda, absolutamente perfecto a milímetros. Y fue Max quien salió en la cima. No sé cómo se sintió George Russell al salir de la curva 2 en P3, habiendo conseguido la pole. No puedo culpar a George por todo eso porque él solo estaba luchando por su propio territorio después de la clasificación. Y sí, habría habido algunas risas y sonrisas en Mercedes cuando Max recibió esa penalización, pero todo eso habría desaparecido de sus rostros en la segunda curva del Gran Premio de Qatar. Sería fácil decir después de eso que Max tuvo la carrera a su manera. No fue así. Fueron 30 vueltas increíblemente cerradas y ajustadas de esta carrera. Un circuito difícil y castigador, mucha carga G, muchos cambios de dirección, muchas curvas de velocidad media y rápida, no hay mucho respiro en la recta. Lo mejor que podría decir era que no hacía mucho calor. De nuevo, estaba fresco, pero no lo suficientemente fresco para los neumáticos de Mercedes en esta ocasión. Y gradualmente, George Russell se desvaneció perplejo sobre dónde había ido la velocidad en comparación con donde habían estado el viernes y sábado, pero de todos modos, esa es otra historia, llegaremos a eso. Mantengámonos al frente donde Max Verstappen tiene a Lando Norris detrás de él y Lando increíblemente bueno y consistente detrás de Max. No es fácil seguir a ningún coche alrededor de ese circuito, como Lando señaló después de liderar la carrera de sprint durante prácticamente toda la distancia. Qué agradable es estar en aire libre alrededor de Qatar, pero en esta ocasión tenía que seguir al Red Bull de Max Verstappen, pero hizo un buen trabajo durante las primeras 20 vueltas más o menos. Max tenía la ventaja en el sector 1, estaban casi parejos en el sector 2 y en el sector 3. Curiosamente era McLaren quien lo hacía principalmente con una ventaja de velocidad máxima. Comenzó a observar lo que estaba sucediendo, por supuesto. Max en este punto estaba cuidando realmente el combustible, cuidando los neumáticos, y donde Lando estaba llegando séptimo, bajando hacia la última curva, Max lo mantenía en sexto. Así que un buen manejo defensivo conservador por parte de Max, solo para mantener la distancia en alrededor de 1.8. Parece estar increíblemente cómodo con ese tipo de distancia. Es muy raro ver a pilotos de carreras que puedan sostener una presión aproximadamente 1.82 segundos durante tanto tiempo, pero Max lo ha hecho tantas veces en su carrera ahora. Y es como si fuera una ventaja de 8 segundos, 10 segundos que la mayoría de los pilotos querrían tener. Pero él está bastante contento de mantenerla, siguiendo las instrucciones del muro de pits y las discusiones previas a cómo iban a cuidar el motor, el combustible, los neumáticos y todo lo demás. Y lo hizo de manera superbia. Y luego todo se desmoronó para Lando Norris. Debo decir que este no fue un gran premio. No fue un gran día para la FIA, que maneja la administración de la Fórmula 1, porque comenzó con esta penalización para Max Verstappen. Y como he señalado en ese video, desde mi perspectiva, en mi opinión, eso fue completamente injusto, dado lo que Max tenía que hacer para desacelerar detrás de Fernando Albon en esa vuelta de calentamiento. No era una vuelta de enfriamiento, solo para reiterar ese punto una vez más. Y con Lando creo que había circunstancias atenuantes también, porque había algunos escombros en la recta de pits. Un espejo se había caído de uno de los coches y estaba en la pista. Y, está bien, a riesgo de sonar como un viejo cascarrabias, fui un comisario de pista en mis primeros días. Y el número de veces, obviamente, esperas a que la pista esté despejada. Y ahora es mucho más fácil con GPS y todo lo demás poder hacer eso. Pero el número de veces que saltaba la valla, recogía esto, recogía aquello. De hecho, saludé a uno, desearía que saludara a Jim Clark haciendo eso. ¿Sabes? Es solo como sigue adelante.
Solo es un espejo en la recta de pits. Ahora están tan paranoicos por tener a alguien en la pista. Está bien, más o menos lo entiendo. No puedes tener una regla para una curva, una parte de la carretera o de hecho un circuito y otra regla para otro. Así que asumamos que no puedes tener a un ser humano en la pista. ¿Por qué no sacaron un coche de seguridad virtual y dejaron que los coches fueran despacio por la recta de pits mientras un comisario recogía el espejo esperando a que alguien lo pasara? Así que tuvimos verdes, tuvimos amarillos, tuvimos verdes, tuvimos mucha confusión. Las luces del coche de seguridad tampoco funcionaban bien. Y como resultado de todo eso, Lando recibió una penalización por ir demasiado rápido detrás del amarillo. Creo que no deberían haber hecho eso ese día cuando tantas cosas estaban saliendo mal para la FIA en términos de administración y creo que nos robaron una carrera realmente buena porque Lando tenía el ritmo. Creo que probablemente tenía un coche más rápido y como prueba de eso creo que mira el reinicio cuando todos estaban con neumáticos duros y no hay duda de que el Red Bull tenía más problemas para obtener temperatura y hacer que los neumáticos funcionaran detrás del coche de seguridad. Y no hay mucho que puedas hacer para calentar los neumáticos cuando estás detrás del coche de seguridad. Solo estás dando vueltas, perdiendo presión, perdiendo temperatura. Y Lando definitivamente tenía más agarre en el McLaren cuando quería arriesgarse y fue realmente interesante. Creo que Max sabía que iba a tener problemas con el agarre. Y fue fabuloso verlo en la última curva, lo que iba a hacer para intentar hacer que los traseros funcionaran. Así que hizo 2 movimientos así. 2 movimientos solo para calentar los neumáticos traseros, ambos movimientos de sobreviraje. Sabía justo lo que estaba haciendo, a pesar de que era como si estuviera sobre hielo como vimos con varios otros pilotos en ese reinicio. Bloqueando, saliendo de la pista, y luego Max tenía a Lando absolutamente detrás de él al salir de la curva 1, y pensabas que en esta ocasión Lando lo iba a lograr, pero Max nuevamente, juicio absolutamente perfecto. Podrías decir que sacó a Lando, pero este fue un ejemplo perfecto de hacerlo, nuevamente, absolutamente. Preciso al milímetro, solo usando suficiente pista para que Lando tuviera que ceder y darle la posición a Max. Y una vez que eso sucedió, Max se fue. Fue solo un hermoso momento de conducción, y puedo pensar en muchos otros pilotos en la posición de Max o de Lando, donde habría terminado en lágrimas o con uno de ellos, saliendo de la pista. Oh, sabes, él me obligó a salir. Y se habla de penalizaciones nuevamente, pero no con estos dos. Fue realmente buena carrera, espectacular de ver, en realidad. Una de las mejores carreras del año. Y fue Oscar Piastri quien dijo en realidad que este es el circuito más divertido, al que cree que ahora van. Y es un poco fácil simplemente decir, ya sabes, oh sí, Qatar al final del año, pero es un buen circuito, quiero decir, es un gran circuito en términos de sus curvas y cómo se siente al conducir. Y creo que Lando finalmente recibió una penalización por la amarilla y tuvo que entrar a hacer un stop-go. Estaba tratando de marcar la vuelta más rápida arriba, todavía con sus neumáticos duros. No pudo cambiar neumáticos durante ese stop-go. Pero puedes ver que Lando simplemente se estaba divirtiendo mucho en el auto tratando de marcar la vuelta más rápida, lo cual logró y todo se trata del cambio de dirección, las inclinaciones y lo rápido que es el circuito. Hay algunas curvas muy rápidas allí, así que creo que nuevamente el día comenzó con la pole de Max siendo retirada y terminó efectivamente con Lando Norris recibiendo esa penalización. Creo que ambos fueron injustificados y fue una pérdida para los aficionados que eso sucediera, así que Carlos Leclerc terminó segundo para Ferrari. Y aquí estábamos, y fue un día difícil para Ferrari, particularmente para Carlos Leclerc, quien descubrió en la parrilla, creo que fue en la parrilla, tal vez en la vuelta de formación, que no podía hacer funcionar su botella de agua. Hay algo que ver con el clip debajo de la balaclava para eso. Pensarías que habrían resuelto todo eso mucho antes de subirse al auto de carrera, ¿no? Y él estaba hablando de cómo es un doble aseguramiento. Tienen que hacer el aseguramiento simple. ¿Por qué están haciendo todas esas cosas en Fiorano o en algún lugar? Parecía extraño que eso fuera un problema, pero Carlos no tenía bebida y estaba preocupado por los pinchazos sobre los bordillos. Pero dijo por radio, voy a ir por los bordillos. Es la única manera de obtener un tiempo de este auto. Espero no tener un pinchazo. Solo para que todos sepan que si tuviste un pinchazo, Carlos Sainz pinchó, Carlos lo tuvo en los escombros. Así que algo
ligeramente diferente, pero Carlos no P2 muy bien en un circuito que siempre iba a ser difícil para Ferrari. Hay demasiadas curvas, realmente demasiadas curvas difíciles, curvas de media alta velocidad, digamos. Y Carlos lo hizo muy bien, mala suerte para Carlos Sainz por eso, y también tuvo una parada en boxes muy larga, así que justo al final casi alcanzó a Pierre Gasly, pero no pudo. Gran carrera de Pierre Gasly, hay que decirlo, un poco fuera de secuencia, pero fabulosa carrera de Pierre Gasly en el Alpine Renault, porque justo al final estaba en modo de ahorro de combustible y conservación del motor. No pudo usar el acelerador a fondo aquí, tuvo que levantar y dejar que el auto rodara allí. Y aún así superó a Carlos Sainz en la línea, así que realmente buena carrera de Pierre Gasly. ¿Y qué pasó con George Russell con la pole? Mercedes se veía, ya sabes, realmente fuerte en la pole. George Russell, bueno, no comenzó con neumáticos nuevos, ese fue el problema. No tenía neumáticos medios nuevos, ni Ferrari, mientras que Red Bull y McLaren sí los tenían. Todos comenzaron con neumáticos nuevos, lo cual es algo lógico. Creo que apunta más a la organización. Y puedes mirar a Red Bull y decir que estaban en muchos más problemas que Mercedes o Ferrari el viernes en Qatar. Aún así, estaban planeando asegurarse de tener al menos un juego nuevo de medios para el inicio de la carrera. Y esa fue una de las razones por las que Max pudo ponerse al lado de George al entrar en la curva 1, porque tenía la tracción de los neumáticos nuevos, y George, con neumáticos usados, no pudo convertir su pole como debería. Si hubiera estado con neumáticos nuevos, lideraría en la primera curva. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a, ya sabes, la organización en Mercedes, y había razón para eso porque Mercedes estaba en bastante buena forma el viernes y sábado en términos de las vueltas, la carrera sprint y el agarre y equilibrio básicos. Es extraordinario que Mercedes lograra encontrarse en esa posición, creo. Un poco más comprensible con Ferrari porque no es el mejor circuito para ellos. Y los dos pilotos nunca están realmente contentos con el coche. Pero desde el inicio del viernes, George Russell estaba bastante bien, ¿no? Y decía, wow, es genial aquí, ambiente más fresco, temperatura de la pista, todo está genial. Así que George entró bastante temprano y pasó a neumáticos duros. Y luego entró de nuevo y le pusieron otro juego de duros. Se volvió loco por la radio preguntando por qué no habían vuelto a los medios y comenzó a criticar el neumático duro por la radio. Algo que he mencionado antes es que creo que los pilotos senior, creo que George es un piloto senior en la Fórmula 1 ahora, no deberían criticar a Pirelli públicamente, porque es muy fácil dar por sentado a Pirelli y criticarlos cuando las cosas no van bien y luego nunca alabarlos o hablar de ellos cuando las cosas van según lo planeado. Y creo que los pilotos necesitan ser, para mí, un piloto que critica a Pirelli públicamente por la radio es en realidad uno de los peores crímenes que pueden cometer. Sé que no reciben ningún tipo de penalización por ello, pero para mí no es correcto debido a la cantidad de esfuerzo que Pirelli pone en la Fórmula 1 siendo el proveedor monopolista. Y para aquellos que son anti-Pirelli y se preguntan por qué usamos Pirelli, porque no había nadie más que lo iba a hacer en ese momento, y todavía hacen un muy buen trabajo, particularmente para el deporte en términos de relaciones públicas y el perfil general que brindan por su participación. Sí, creo que George debería recibir una marca negra por lo que estaba diciendo sobre Pirelli, neumáticos por la radio. Y luego, un poco de ironía, George Russell también recibió una penalización de tiempo al final, porque no se mantuvo dentro del delta detrás del coche de seguridad, que, después de todo lo que sucedió después de la clasificación, de todos modos, George finalmente terminó cuarto y Lewis Hamilton, ¿dónde estaba? Sí, estaba en la carrera P12. Simplemente una carrera terrible, terrible, otra muy mala carrera para Lewis Hamilton. Y es extraño, ¿no? Porque uno imaginaría que, como dije ayer, uno imaginaría que Carlos Sainz estaría pensando, y lo veríamos en su conducción, esta es mi segunda, penúltima y ahora mi última carrera para Ferrari, voy a ir a Williams el próximo año. Mientras que Lewis estaría pensando, me tuve bien en Mercedes, voy a Ferrari el próximo año. Y nunca estaría conduciendo mejor, relajado, disfrutando cada minuto, y sin embargo no estuvo allí en absoluto. Oscar Piastri terminó en un fuerte y agresivo, pero ocasionalmente desordenado P3 para McLaren Mercedes. La diferencia ahora entre McLaren y Ferrari, McLaren, por delante de Ferrari, por supuesto, entrando en la final en Abu Dhabi, ahora es de 21 puntos. Un buen P3 en ese sentido para McLaren. Y Pierre Gasly terminó quinto al final. Muy buena carrera de Pierre. Como dije, Carlos fue sexto. Fernando Albon lo hizo bien. Estaba quejándose como loco al principio de la carrera sobre... Pero sabes, 2 años y el coche sigue siendo terrible línea recta. Y aún así, cada trampa de velocidad que vi, él fue el más rápido.
Así que no sé de qué se trataba eso. Creo que podría tener algo que ver con el DRS y no obtiene la mejora en DRS que debería obtener, dado lo rápido que es el coche en línea recta de forma natural cuando no está en DRS. Creo que puede ser eso. Y puede estar diciendo que ya han pasado 2 años y no hemos tenido un gran DRS. Podría ser eso, pero en términos de línea recta no estuvo mal en absoluto. Y Fernando terminó séptimo. Es el mejor resultado que han tenido en mucho tiempo en Aston Martin. No dice mucho, ¿verdad? Y Lando Stroll fue absolutamente terrible. Chocó contra Alex Albon en la primera vuelta y luego, ya sabes, recibió una penalización también y simplemente retiraron el coche. Y ya sabes, qué desperdicio de coche es eso, tengo que decirlo, realmente lo es. Guagnasio, P8, para. Stakes Alba, excelente resultado para él. Una pena por Valtteri Bottas, el contratiempo con Liam Landon, porque él también estuvo muy bien. Sin embargo, Guagnasio condujo realmente bien el final de su carrera en Fórmula 1, porque no tiene un volante el próximo año. Se unirá a Ferrari como piloto de pruebas o piloto reserva. Pero una carrera fabulosa para él. P8, bueno verlos en los puntos. Y Kevin Magnussen, excelente. Carrera de Kevin también. Haas Ferrari en los puntos una vez más. Gran momento cuando Alex Albon lo sacó de la pista en la curva 1. Y luego volvió a pasar a Albon y dijo, sí. Algunos exabruptos ahí también, pero pensé que fue una buena carrera. Y Lando, de hecho, a pesar de todo eso, logró terminar en P10. Pero wow, qué fin de semana. Creo que más que nada recordaremos este fin de semana por todos los desastres administrativos y las cosas que no salieron bien. Y para mí lo recordaré por esa pole, para quitarle la pole a Max. Creo que es completamente incorrecto. Y creo que también fue incorrecto, como digo, penalizar a Lando con esa infracción amarilla también. Así que muchas cosas que no estaban bien, pero también hubo algunas carreras realmente buenas. Y fue interesante lo que hizo Lando. De hecho, obtuvo un poco de ventaja bajo el amarillo y le sacó alrededor de 0.4 a Max. Max respondió de inmediato con un par de sectores morados y luego, hacia el final de su primer stint, se podía ver que comenzaba a usar el acelerador un poco más y su velocidad máxima era en realidad un par de kilómetros por hora más rápida que la de Lando en la trampa de velocidad. Así que eso da una idea de cuánto margen y cuán conservadoramente estaba conduciendo en las primeras 20 vueltas de la carrera. Y esas 20 vueltas para mí fueron pura magia, la forma en que condujo desde su posición en la parrilla, con todo lo que sucedió con esa penalización, porque no es algo fácil de tragar. Todos preguntándote al respecto, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Y todo lo que podía hacer, por supuesto. En esta etapa era simplemente intentar ignorar todo y seguir adelante y decir, bueno, al menos estoy saliendo desde la primera fila. Y sabías, no, que iba a estar liderando al salir de la primera curva, o eso, o iban a estar en la parte trasera, pero sí, brillante conducción de Max Verstappen. Creo que el piloto del día en realidad fue Gagnayeuse. En esta ocasión lo entiendo un poco. No puedo decir con la mano en el corazón que creo que hizo un mejor trabajo hoy que Max Verstappen, pero fue una actuación realmente buena de su parte. Qatar, el circuito más divertido del calendario de Fórmula 1. ¿Quién lo habría pensado? ¿Quién lo habría pensado después de cómo se veía McLaren tan bien el viernes y cómo dominaron la carrera sprint? ¿Quién habría pensado que Max Verstappen haría otra de sus carreras maravillosamente pulidas y la ganaría a exactamente el ritmo correcto en todas las diferentes fases de la carrera, mostrando pequeños destellos de control del coche que no se ven a menudo? Me encanta cuando están detrás del coche de seguridad y tienen que intentar hacer que los neumáticos funcionen. Y creo que cuando ves a los pilotos con neumáticos fríos después del coche de seguridad, ese es uno de los grandes momentos de la Fórmula 1, ver quién puede hacerlo y quién no. Obviamente depende un poco de cuán bueno sea el coche, pero no tengo dudas, como dije antes, solo para repetirlo, que el McLaren fue un mejor coche hoy. Y aún así, Max, con ese problema, con los neumáticos fríos, simplemente hizo un par de estas y eso es lo que más recuerdo, creo. Sí, muy Terry Noble, hermoso. De todos modos, ahí vamos. Otra carrera se avecina el próximo fin de semana. Como digo, estaré en Monza para esa. Será interesante, así que tengan paciencia, pero será muy divertido. Todo el ruido de fondo mientras Pirelli celebra su participación en el WRC, que será asumido por Hankook en 2025. Habrá mucho sucediendo en el fondo, pero estaré enfocado en Abu Dhabi, no se preocupen. Así que un gran agradecimiento a Jetcraft, a OM Exclusive y a Track Ninja, y me atrevo a decirlo, a ti, el espectador, por ver. Espero que hayas disfrutado todo lo que hemos hecho y espero verte de nuevo muy pronto.
Gracias.